cuando quieras. Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la serie de videoconferencias. A lo largo del curso son 4 videoconferencias. Esta es la primera y esta se trata del electrocardiograma normal y los bloqueos de rama. Entonces, bueno, si Jimena está ahí, pues puede preguntarnos lo que al final o interrumpirme en cualquier momento. Si la oigo, pues puede interrumpirme. Si no podemos, nos lo escribes o si no, luego me preguntas a través de otro medio. Entonces, vamos a comenzar que cuando nos enfrentamos a un electrocardiograma, pues es mejor seguir una sistemática de lectura para que no se nos olvide nada. Estos conceptos que vamos a decir ahora son muy fáciles porque todos sois médicos, entonces, bueno, pues dentro de lo que cabe esta clase, quizá excepto la última parte de los bloqueos, pues es bastante sencilla. Entonces, aquí tenemos este gráfico donde se observan las ondas del electro, la onda P, ya sabéis que corresponde a la despolarización auricular, el segmento PR, luego viene el complejo QRS, el segmento ST, desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la T, la onda T y luego finalmente otra onda que apenas valoramos y que tiene importancia pues a veces en casos de anomalías y de trastornos electrolíticos, que es la onda U. Bueno, luego, como intervalos como tal, pues hay dos, que es el intervalo PR y el intervalo QT. ¿De acuerdo? Bueno, pues en un electro hay que ir viendo lo siguiente, pues primero el ritmo cardíaco, la frecuencia, luego calculamos el eje y luego ya vamos viendo cada una de las ondas y de los intervalos para ver si corresponden a ondas normales o si hay alguna normalidad. Bien, en el ritmo cardíaco empezamos viendo si los QRS del electro son rítmicos o no. Pues como se hace facilísimo, pues mirando si la distancia entre los QRS, pues esa distancia es similar. Y en caso de duda, pues cogemos pues el típico papel que siempre hemos cogido. ¿De acuerdo? Para mirar. Luego luego hay que seguir viendo si está en ritmo sinusal. Entonces debemos determinar si cada ciclo cardíaco pues tiene una onda P delante o una onda P delante del QRS o una onda P seguido del complejo QRS. Bueno, esto yo creo que no ofrece ninguna duda. Seguimos. A ver, ¿cómo sigo? Seguimos aquí. Bien. A continuación, pues tenemos que evaluar la frecuencia cardíaca. Sabéis que calculamos ya la frecuencia cardíaca con una fórmula matemática súper sencilla, que ni siquiera nos vamos a parar en por qué es esta fórmula, pero sabéis que lo que hacemos es dividir 300 entre el número de cuadros grandes que hay entre dos QRS. ¿De acuerdo? Esto surge de que cada cuadrito chiquitito, los mínimos son 0,04 segundos. Y un cuadrito grande, que tiene 5 pequeñitos, pues es 0,2 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues del cálculo de estas distancias, pues ya sale una forma sencilla de hacerlo, que es dividir 300 entre el número de cuadritos grandes. Por ejemplo, en este electro, si dividimos 300 entre dos cuadritos grandes, pues estaría la frecuencia cardíaca a 150. En este otro, si dividimos 300 entre 3, la frecuencia cardíaca sería a 100 latidos por minuto. Si fuera 300 entre 4, sería 75 latidos por minuto o entre 5, 60. Es decir, hemos hecho aquí, pues hemos puesto un ejemplo en que sale exacto, ¿vale? Pero si, por ejemplo, si con 4 cuadritos sale 75 y con 5 cuadritos grandes sale 60, bueno, pues si no fuera exacto, pues es hacer un cálculo. Os dais cuenta, ¿no? Que pues sería, si vemos que son 4,5, pues entre 75 y 60, pues estaría en torno pues a 68 latidos, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto tampoco ofrece duda el cálculo de la frecuencia cardíaca
en general a ninguno de vosotros. Y, por ejemplo, imaginaros, bueno, hablando de otra cosa, que vosotros decís, uy, esto está muy bradicárdico. Vamos a ver cuántos segundos hay entre este complejo QRS y este otro. Pues lo que os he dicho, como cada cuadro grande son 0,2 segundos, imaginaros que aquí hubiera 10 cuadros grandes. Pues aquí habría una distancia de 2 segundos. 0,2 por 10, 2 segundos. Esto es importante cuando hablamos de las pausas sinusales, por ejemplo, o cuando en un holter hay una persona que está bloqueada, pues entonces, ¿cómo calculamos la distancia entre dos QRS? ¿De acuerdo? Bueno, vale. A continuación, lo que vamos a calcular es el eje del QRS. Bueno, ha habido ya algunas preguntas sobre el cálculo del eje del QRS, porque en general el cálculo del eje se os atraviesa, que es, bueno, ya lo sé, a mí también se me atravesó y ya está. Lo que pasa es que cuando saltas esa barrera en que ya lo entiendes y lo tienes como mentalmente, pues luego es más difícil explicarlo que verlo. Entonces, por ejemplo, cosas que me habéis preguntado. Es importante tener en mente en el cálculo del eje el triángulo este famoso que es el triángulo de Einthoven. Entonces, este triángulo pues se establece entre lo que sería el brazo izquierdo y el brazo derecho. Aquí es donde vamos a mirar la derivación 1. Entonces, hacia el brazo izquierdo es positivo y hacia el brazo derecho es negativo. De acuerdo. La derivación 2 se establecería entre el brazo derecho, la pierna izquierda, teniendo en cuenta que esto es negativo y esto es positivo, y la derivación 3 se establecería entre la pierna izquierda y el brazo izquierdo, teniendo en cuenta que abajo en la pierna es positivo y aquí arriba es negativo. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es el triángulo como tal, pero si luego imaginaros que esto lo llevamos al sistema axial, que es este que tenemos aquí, y bajáramos, como si dijéramos, empujáramos hacia abajo la derivación 1 hasta colocarla en este eje horizontal para que se crucen, pues la derivación 1 estaría aquí, ¿de acuerdo? La hemos bajado. Entonces, si luego ya esta la volvemos a poner también hacia, o sea, para cruzarse en el punto central, pues es que la derivación 2 sería esta. O sea, es como si la hubiéramos corrido hacia el centro. Y la derivación 3, pues también la corremos hacia el centro y por eso la ponemos aquí. ¿Veis? Como si lo hubiéramos corrido. Bueno, la verdad es que de las 4 ediciones que llevamos haciendo el curso, nadie había preguntado esta duda, porque a vosotros os causaba duda que decís, bueno, pues si en el triángulo de Einthoven esto es la derivación 1, esta es la 2 que la veo aquí, esta es la 3, ahora resulta que en el sistema axial la 2 la ponen para acá y la 3 la pone para acá. La verdad es que yo nunca, tampoco me había planteado esta duda, pero como veo, pues, bueno, pensáis, le dais vueltas a las cosas y este era un punto que no entendíais. Entonces, yo la verdad es que explicar esto escrito me parecía difícil. Le dije a la persona que no me había preguntado, pues mira la videoconferencia que insistiré en eso. Pero yo creo que así sí que lo entendemos bien. Es como si cambiáramos los lados del triángulo y los lleváramos, digamos, para que se corten en un punto central. Entonces, el 1 bajaría, pero si al 2 lo empujamos, el 2 estaría situado aquí entre menos 120 y 60 y el 3 estaría situado, pues aquí como lo vemos, entre menos 60 y 120. Bueno. Entonces, esto hay que tenerlo en mente siempre para calcular el eje. Digamos que sabérselo esto de memoria o tenerlo visualizado o llevar una tarjetita para acordarnos de ello. Os recuerdo que el eje de un adulto normal, se sitúa en este cuadrante, que es el que está situado entre 0 y 90 grados, que sería este cuadrante. Normalmente pues puede estar a más 30, más 45, más 60.
pero este es el eje normal. Vamos a pasar al siguiente. Bien, entonces, para calcular el eje del QRS hay un método muy sencillo que es intentar ver cuál es la derivación que se llama el método de la isodifásica. Isodifásica significa buscar dónde está la derivación en que la parte positiva es igual a la parte negativa. Entonces, primero buscamos esa derivación. Entonces, ya sabemos que va a estar el eje perpendicular a esa derivación. Entonces, miramos a ver si en la perpendicular, cómo es el complejo QRS. Voy a poner un ejemplo que es lo mejor, porque si no, esto es también bastante difícil. Bueno, mirad, el ejemplo más sencillo y más fácil de entender sería el siguiente. Tenemos aquí este electro en que vemos las derivaciones 1, 2, 3, AVR, AVL y AVF. Entonces, vamos a decir que la isodifásica está en D1, porque vemos que la parte positiva es igual a la parte negativa. Al decir que la isodifásica está en D1, quiere decir que el eje está situado sobre la perpendicular a D1. Hemos dicho que trasladando en el sistema axial, D1 era esto, ¿os acordáis? La bajábamos del triángulo y D1 era esto. Bueno, pues el eje va a estar en esta perpendicular. Es decir, el eje puede estar o a más 90 o a menos 90. ¿Qué hacemos ahora? Pues esta es la derivación AVF, que son las derivaciones, bueno, las otras tres derivaciones que frontales, unas 1, 2, 3, y luego, bueno, no he dicho la VL, que une el brazo izquierdo con el centro, la VR y la VF. Bueno, entonces, el eje en este electro estaría o bien a más 90 o bien a menos 90, no hay otra posibilidad. Pues, ¿qué hacemos? Vamos a mirar AVF. Miramos en AVF. ¿Cómo está en AVF? En AVF está positiva. Pues si está positiva, entonces E estará a más 90. ¿De acuerdo? Estará a más 90. Seguimos. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí, vamos a ver, aquí en esta la isodifásica, D2, perdón. Dice, la derivación que registra un complejo QRS isodifásico es D2. De acuerdo. Entonces, si es D2, ¿cuál es la perpendicular a D2? La perpendicular a D2, que es D2 es esta, sería AVL. AVL. Entonces, el eje puede estar a menos 30 o a más 150. Una de esas dos. ¿Qué hacemos? Miramos AVL. En AVL, como vemos que es muy positivo, pues eso significa que el eje está sobre todo donde es positivo. Entonces, en este caso, AVL estaría a menos 30. Bueno, yo no sé si es un poquito difícil de verlo aquí, pero bueno, pues tenéis que hacer muchos ejercicios. A ver, una cosina, que no os equivoquéis. Mirad, en este sistema axial, bueno, pues AVF, o sea, lo que sería el punto AVL, AVR y AVF, es lo que hemos dicho antes de los positivos y los negativos, porque ahora me decís, pero ¿por qué me dices que en AVL ahora está positivo y ahora me dices a menos 30? Porque como estamos mirando en AVL y en AVL es positivo, hay que mirarlo aquí y entonces esto coincide con menos 30, ¿de acuerdo? En esta diapositiva de aquí, en esta diapositiva, te pone todas las variedades que puede haber de cuando la derivación es isodifásica. Entonces, intentéis hacer los ejercicios y a ver si os van saliendo.
Pero quizá incluso esta es una forma súper difícil de ver el eje, porque cuando nos sabemos ya las derivaciones, pues es más fácil ver el eje solo como si dijéramos a ojo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo. Yo lo primero que miro, fijaros qué sencillo, lo primero que miro para calcular el eje es en 1, ¿vale? Entonces ya miro si en 1 es positivo o es negativo, o es isodifásico, por ejemplo. Entonces, en el 90% de los pacientes, 9 de cada 10 pacientes de 1 es positivo. Entonces, cuando ya sé que D1 es positivo, ya sé que lo tengo que estar situando en este hemicampo. Claro, porque esta era D1 y los positivos en D1, ¿os acordáis en el triángulo de Einthoven que esto era lo positivo? Están en este hemicampo. Es decir, que de entrada, cuando ya en 1 es positivo, los ejes están en este hemicampo. Entonces, ¿qué hago luego? Facilísimo. Miro en AVF. Que en AVF es positivo, ya sabríamos que estaría en este cuadrante. Al menos sabemos que está en este cuadrante y que sería un eje normal. Podemos no aproximar más, simplemente decir es un eje normal que estaría entre 0 y 90 grados, cuando en AVF es positivo. ¿Qué ocurre aquí? Que en AVF es negativo, con lo cual ya sé que si en AVF es negativo, tiene que estar en este cuadrante. ¿De acuerdo? Porque cuando en AVF es positivo estaría en este cuadrante, pero cuando AVF es negativo estaría en este cuadrante. Con lo cual este es el famoso eje a la izquierda. Eje a la izquierda. Perdón, ¿qué buscas? ¿De qué? Esta es de otro color, pero es la de la moto. Pregúntaselo a Carmen. Entonces, seguimos. En AVF es negativo, con lo cual tiene que estar situado en este hemicampo. Bueno, vamos a ver, vamos a leer lo que hemos puesto. Primero empezamos por D1. En D1 el complejo es positivo, por lo tanto tiene que estar en el hemicampo derecho. Por lo tanto, perpendicular a D1. Como en AVF es negativo, pues entonces ya lo situamos entre 0 y 90 grados. Y luego ya para aproximar más, pues ya pues tenemos que mirar las otras derivaciones. Por ejemplo, podríamos considerar que tenemos una isodifásica en D2, ¿no? ¿Veis aquí cómo se podría considerar que la isodifásica es en D2? Entonces la perpendicular aquí a D2 sería en torno pues a menos 30 o a menos, un poquito más, porque no es del todo isodifásica, menos 45 grados. Nada, os animo a que hagáis muchos ejercicios de estos y bueno, pues vayáis cogiendo experiencia con esto. Por ejemplo, vamos ahora a cómo leeríamos el electro en una sistemática de lectura de este electrocardiograma. Pues empezamos diciendo, ¿está rítmico? Parece que está rítmico, así a ojo. O sea, la distancia entre los QRS es igual. ¿Cada QRS se precede de una onda P? Sí, cada QRS se ve precedida de una onda P. Por lo tanto, podemos decir que esto es un ritmo sinusal. ¿De acuerdo? P seguido del complejo QRS. Siguiente, vamos a analizar cómo es el eje. Facilísimo, miramos en 1. En 1 es positivo, con lo cual ya tiene que estar situado en el hemicampo de la derecha. Miramos en AVF. En AVF también es positivo, por lo tanto es un eje normal porque está situado entre 0 y 90 grados. A continuación se mira la onda P. Onda P, vemos las características. Bueno, este electro son pequeñitos, pero parece que la onda P es normal. El QRS, el PR también lo miraríamos, como es no lo normal. El QRS son estrechos. También es normal, las ondas T son positivas, con lo cual también, por lo general, las ondas T son positivas. En D3 puede ser negativa, pero esto es una variante de la normalidad. Y bueno, y luego la morfología también del complejo QRS, los precordiales, es normal, ¿de acuerdo?
Entonces, esto sería una lectura del electrón normal. Vamos a ir mirando ahora poco a poco lo siguiente. ¿Cómo sería la onda P? Pues la onda P tiene que ser menor de 0,10 segundos. Es decir, que no tiene que ser menor de 2,5 milímetros de ancho y el voltaje también ser de 2,5 milímetros de alto. Normalmente la onda P es positiva en todas las derivaciones, excepto en AVR, donde es negativa, y en V1, que puede ser isodifásica. Intervalo PR. El intervalo PR se mide desde el inicio de la onda P, ¿de acuerdo?, hasta el inicio de la onda Q o de la onda R. El valor normal es entre 0,12 y 0,20 segundos. Es decir, 0,12, acordaros, 3 mini cuadritos chiquititos. 0,20, 5 mini cuadritos chiquititos son cuadro grande. Más allá de 0,20 sería el alargamiento del intervalo PR. Más corto de 0,12 es el famoso PR corto o Wolff-Parkinson-White, que también es una de las características, es que tenga el PR corto. ¿De acuerdo? Bien. A continuación pasamos al complejo QRS. El complejo QRS está formado por una serie de ondas que representan en su conjunto la despolarización de los ventrículos. Entonces, la dirección total no puede ser superior a 0,10 segundos, que equivaldrían a 2 cuadritos y medio chiquitines. Es decir, como la mitad de un cuadro grande, o sea, sabéis que cada cuadrito chiquitín es 0,0. Bueno, a veces soy muy repetitiva, pero es que esto también es para que las ideas se queden claritas. Entonces, el cuadrito chiquitito es 0,04, pues 0,10 son 2 cuadritos y medio como mucho, ¿vale? Más allá de esa anchura se llama bloqueo ya estamos hablando de bloqueos de rama. Cuando medimos la duración del QRS, pues es desde que se empieza el complejo QRS hasta que acaba. Entonces, el complejo QRS puede tener distintas morfologías dependiendo de la derivación en la que nos encontremos o también de si hay alguna alteración. Por ejemplo, mirad, esta R pequeña y esta S profunda, esto es típico de la derivación precordial V1. ¿De acuerdo? Esto que tenemos aquí pues sería una R grande y una S, pero vamos a ver, por ejemplo, esta morfología que no hay ninguna onda positiva que empieza, sería una morfología de QS, y esta morfología de QS pues es la que se ve en los infartos. Y siempre que un complejo QRS se preceda de una onda que sea negativa, esa primera onda siempre va a ser una Q. Puede ser una Q que es normal o puede ser una Q que es de infarto, ¿de acuerdo? Porque no todas las Qs son patológicas, que luego hablaremos de ella, ¿vale? O sea, estamos aquí repasando, esto sería QR, esta es una Q más grande de un infarto. Y, por ejemplo, este es un complejo que hay una Q chiquitita, una R y una S, que luego os diré, por ejemplo, este complejo dónde es. Entonces, en el recuerda pone lo contrario, que si hay una primera onda negativa es una Q, pero si hay una minimísima onda positiva inicial, por muy pequeña que sea, esta, por ejemplo, sería una onda R, y lo siguiente no es una Q, es una S. ¿De acuerdo? Para no confundirlas. Porque aunque esto que estoy diciendo parecen pues de cajón, de madera, pues hay veces que hasta estas cosas vistas en un electro se confunde. O sea que si hay una pequeñísima inicio de onda positiva ya sería R y esto sería S. No sería igual que esto que vemos aquí. ¿De acuerdo? Que sería un complejo QS. Bueno, entonces, mirad, en el mensaje de bienvenida os dije que yo insistía en esta lección
mucho, porque me gusta muchísimo, siempre lo sigo repitiendo. Pues bueno, ¿cómo se haría? Os mando a hacer una cosa en los cursos de electros y también cuando los doy a los residentes, y es que podéis estar acostumbrados a ver miles de electros. Entonces os diría, dibujadme cómo son la morfología del QRS en las derivaciones precordiales. Bueno, yo esto lo mando a hacer, ahora voy a hablar un ratillo, para que cojáis un papel y pongáis V1, V2, V3, V4, V5, V6 y me dibujéis cómo es la morfología del QRS en las derivaciones precordiales. Es decir, que cuando nosotros queremos saber lo que es patológico, lo que tenemos que tener en mente, lo que tenemos que tener como una fotografía, es cómo es la normalidad. Entonces, si eso no lo tenemos, pues entonces no sabemos lo que es anormal. Bueno, pues sabéis una anécdota que la mayoría de las veces, el 99% de los casos, así a bote pronto, nadie sabe dibujarme las derivaciones, la morfología de las derivaciones precordiales. Bueno, pues vamos allá y vamos a ver si lo sabemos, si lo sé explicar, ¿vale? A ver cómo lo hacemos esta vez. Mirad, pues os cuento. Si nosotros miramos de frente a un paciente, este es el corazón, va hacia la izquierda, y nosotros estamos poniendo la derivación V1 en el esternón, pues en la parte derecha. Luego bordeamos todas las derivaciones de V1, V2, como está aquí, V3, V4, V5, hasta lo que sería pues casi la sila, ¿verdad? Bueno, muy bien. Bueno, cuando se despolarizan los ventrículos, sabéis el sistema de conducción, cuando llega aquí, sabéis el A de His y las dos ramas del A de His, ¿de acuerdo? Que van a la vez. Bueno, pues lo primero que se despolariza es el tabique, y el tabique se despolariza de izquierda a derecha y tiene lo que es un vector que va así, de izquierda a derecha, como lo veis, este verde. Y luego ya el impulso va por las dos ramas del A de His a la vez y se despolarizan los dos ventrículos, el izquierdo y el derecho. Entonces también tenemos dos vectores, el vector izquierdo y el vector derecho. ¿Qué ocurre? Que como el vector izquierdo, el ventrículo izquierdo tiene una gran masa, pues este vector es mucho mayor que este, con lo cual digamos que este vector predominaría hacia la izquierda. Y luego finalmente ya se despolarizan las bases, digamos, de los ventrículos, que sería un vector 3. Bueno, pues imaginaros que yo ahora estoy aquí y soy la derivación precordial 1, la V1, y que me está viniendo el impulso y yo estoy escribiendo. Entonces, lo primero que veo es que me viene hacia mí el tabique. ¿Lo veis? Yo estoy aquí, la estoy viendo desde aquí. Bueno, pues por eso, esta R primera que hay en V1 corresponde a la despolarización del tabique. Entonces, en V1 vamos a ver primero una pequeña R, ¿de acuerdo? Que corresponde a la despolarización del tabique. Y a continuación el impulso ya va a los dos ventrículos, como hemos dicho, como el ventrículo izquierdo es más potente, se me va, se aleja, con lo cual tenemos aquí esta onda S profunda en V1 porque lo estoy viendo desde aquí, entonces veo que se aleja, con lo cual en V1 la derivación precordial sería una R pequeña y una S profunda. De acuerdo. Ahora imaginemos que estoy un poquito más aquí porque soy V2. Entonces, cuando soy V2, pues la R la veo como un poquito más hacia mí, por lo cual la R primera aumenta. Y como estoy un poquito más cerquita de aquí, pues tampoco se me va tanto la del ventrículo. Entonces, la S es un poco más pequeña, es decir, crece un poquito la R y la S se hace más pequeña. Muy bien. Ahora soy la derivación 3.
soy la derivación 3 y estoy viendo como el corazón así. Entonces, lo estoy viendo como si dijéramos que esta me cae perpendicular, jolines, y esta también me va a caer como lo estoy viendo más desde aquí, pues también las fuerzas me caen perpendiculares, con lo cual prácticamente la R es más grande y la S es más pequeña. Y ahora vamos a ver qué pasa si soy la derivación V4, V4, V5 y V6, que estamos ya por aquí. Pues, ¿qué ocurre? Que como estamos por aquí, por esta zona de la izquierda, el tabique, el vector este del tabique, se me aleja, con lo cual tengo una mini Q, y acordaros porque esto es un término mío, esto lo voy a acabar yo patentando, en V4, V5 y V6, la despolarización del tabique se me va, entonces tengo una mini Q muy chiquitita que no es patológica. A continuación, ¿qué pasa? Que como estoy por aquí, la despolarización del ventrículo izquierdo, este vector tan grandísimo, pues lo veo venir, con lo cual hago una R grande. Y luego, cosa que no aparecía en el otro, pues la despolarización de las bases del ventrículo se van también, se me van y me sale una pequeña S aquí. Entonces, esto es otra de las preguntas que me ha hecho uno de los alumnos, que no entendía lo de la transición. Y también, igual de difícil es escribirlo, y por eso no lo habéis entendido en los apuntes, que ahora explicándolos. Vuelvo a repetir, porque os voy a explicar el concepto de transición. Estas son las derivaciones precordiales y yo estoy viendo cómo se despolarizan los ventrículos, primero desde la derecha y luego voy hacia la izquierda. Con esto que os he explicado y que podéis volver a oír, entendéis que en V1 es un complejo R pequeña, S grande, que en V2 crece la R y la S es más pequeña, que en V3 crece más aún la R y la S es más pequeña, pero que llega un momento en V4 que hay una mini Q que responde a la despolarización del tabique, ¿vale? Y entonces vemos como un complejo mini Q RS, aquí también, mini Q RS y aquí también. Bueno, entonces, ¿a qué se llama transición normal? Transición normal es el paso de la morfología de este complejo RS a este otro que tiene la mini Q. Y lo normal en corazones normales es que la transición se efectúe entre V3 y V4. Y esto es lo que se llama la transición normal en las derivaciones precordiales. ¿De acuerdo? Y entonces ahora ya vamos a lo que sería la transición patológica. Entonces, pues lo que hemos contado, esto vuelvo a decir para que lo veáis en las diapositivas y os quede claro, la transición normal, ¿vale? Que es el ejemplo anterior, entre V3 y V4, pero ahora las transiciones que se llaman anormales están relacionadas con lo que se llama o la destrorrotación o rotación horaria o la levorrotación o rotación antihoraria, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay un crecimiento del ventrículo izquierdo, porque es grande, entonces es como si, bueno, pues habría una levorrotación o rotación antihoraria, es como si fuera tan gordo el ventrículo que hay una rotación sobre ese eje. Entonces, en este caso, mirad, vemos que V1 es, como lo decíamos, V2, RS, V3, pero como no se produce, digamos, no se produce la transición hasta el final, no hay transición. Entonces, esto es lo que se llama como una transición tardía, ¿de acuerdo? Mientras que si tenemos lo contrario, pues lo que se produce es una transición muy precoz, ¿de acuerdo? Una transición muy precoz en casos de levorrotación o rotación antihoraria con crecimiento del ventrículo izquierdo y entonces ya esa mini Q aparece muy al principio, muy en V2. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si, creo que sí que se entiende si lo miráis tranquilamente. O sea que
estamos hablando aquí de la transición normal, que es un corazón que no tiene hipertrofia de ningún tipo, ni izquierda ni derecha, y que se establece entre V3 y V4, y aquí tenemos lo que se llama una destrorrotación o rotación horaria, que es cuando hay más ventrículo derecho, y entonces es como si las fuerzas se van destrorrotación hacia el sentido de las agujas del reloj. Entonces la transición es más tardía, mientras que si predominantemente hay mucho ventrículo izquierdo, como mucho predominio de ventrículo izquierdo, pues se produce lo que se llama una levorrotación o rotación antihoraria, y entonces la transición se produce precoz a nivel de V2, ¿de acuerdo? Que ya vemos esa mini QAU ahí. Esta es otra pregunta. Si la persona que me lo ha preguntado no lo ha entendido todavía después de esto, bueno, pues lo intentaremos explicar de otra forma la próxima vez. Estos están en los apuntes también, ¿vale? Bueno, a continuación, después de habernos extendido esto, que para mí es muy importante porque es la base también de los bloqueos de rama, y así los bloqueos de rama luego los vais a entender perfectamente, pues aunque nos hayamos extendido, merece la pena saber esto que os he contado de las derivaciones precordiales. Bueno, miramos la onda T, que como hemos dicho, es positiva en casi todas las derivaciones, excepto que puede ser en D3 puede ser negativa, aunque también es positiva y es una variante de la normalidad. Y luego, bueno, normalmente también esta derivación que tenemos en mente, la VR, que tiene la P negativa y la T negativa, ¿de acuerdo? Y luego también el segmento ST, que es lo de, bueno, pues es el famoso segmento que luego marca el síndrome coronario agudo con elevación o sin elevación, o en los descensos del ST, pues suele ser isoeléctrico o isodifásico, estar en la misma línea isoeléctrica, ¿de acuerdo? Entonces este es otro ejemplo de la normalidad. Y luego ya también tenemos el intervalo QT. Normalmente el intervalo QT, cuando haces un electro, pues ya, bueno, medianamente en un hospital o de preoperatorios, ya te sale interpretado cuál es el valor de QT, también corregido por la frecuencia, ¿vale? Porque es el que hay que mirar, el corregido por la frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, cuando es mayor de 440, de 0,440 segundos, es cuando está el QT alargado. Y bueno, pues esta sería la fórmula si la tuviéramos, que os la dejo aquí para que la veáis, porque esto es un cálculo que habría que hacerlo también con una calculadora, ¿de acuerdo? Que primero es el intervalo QT partido la raíz cuadrada del intervalo RR. Entonces, se mide el QT medido en milímetros, el intervalo RR previo también en milímetros, luego el QT, cuántos segundos hay, y luego ese intervalo RR, bueno, se hacen los cálculos y te sale el intervalo QT corregido. Bueno, nada, esto es un electro también que era como ya el último ejemplo para deciros cómo leeríamos el electro normal, lo mismo que hicimos antes. Cosillas, por ejemplo, en este electro, pues aquí vemos también lo que hemos dicho, que a veces en 3 pues puede aparecer una mini Q, una Q en 2, 3, mirad, 2, 3 y AVF. Este electro lo pongo para deciros que no todas las Qs son patológicas y que también muchas veces, bueno, pues se derivan a las consultas de los cardiólogos, que me parece bien, pacientes que en el electro se ha observado estas Qs, que no son patológicas, pero por si acaso fueran unas Qs antiguas de infarto de miocardio. Esto se suele ver en personas obesas, ¿vale? Esto pequeño, pero estas no tienen las características de ser patológicas. Y, por ejemplo, otra cosa interesante en este electro, que seguramente que después de esta explicación tan abigarrada y tan extensa que os he hecho, os vais a empezar a mirar, pues mirad los que os he contado de las precordiales. En V1 siempre es RS, luego va subiendo la R, la S va siendo, bueno, aquí igual, más grande, la R va siendo más grande y la S más pequeña, y justo entre V3 y V4 es donde aparece esa mini Q chiquitísima, que es la que estamos diciendo que es la transición normal. ¿Veis? Como V4, V5, V6 van precedidas de una pequeña Q que no es patológica, pues aquí esto sería la transición, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a hablar de las variantes de la normalidad.
Hemos dicho que lo primero hay que ver si los QR son rítmicos, pero hay una variante de la normalidad que es lo que se llama la arritmia respiratoria, la arritmia sinusal. Y eso es la variación del ritmo con la respiración, ¿eh? Dependiendo, aumenta la frecuencia cardíaca durante la inspiración. Esto es muy típico de ver en niños, en jóvenes, que este fenómeno lo tienen marcado y lo que hay que hacer simplemente, aparte de que vemos que la P es normal y parece sinusal y se sigue de un complejo QRS, pues lo que vemos es, si hacemos una tira larga, como vemos que en unos momentos los QRS están más cercanos y en otros momentos los QRS se alejan más. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos también algunas variantes de la normalidad en las desviaciones del eje. Perdón, porque aquí pone del eje hacia la derecha, pero no, voy a explicar las dos. Puede haber una variante de la normalidad del eje a la izquierda y una variante de la normalidad del eje a la derecha. Efectivamente, puede haber también que son por patologías, ¿vale? Pero, por ejemplo, lo más conocido, cuando el eje se desvía a la izquierda, cuando está en el cuadrante derecho pero arriba, todos esos ejes que caen ahí entre 0 y menos 90 grados es lo que llamamos el hemibloqueo anterior izquierdo o el bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda, ¿vale? Que está superior a menos 30 grados. Y eso tampoco lo consideramos como algo muy, muy patológico, ¿de acuerdo? Y también puede haber una desviación del eje a la derecha, es decir, que esté en el cuadrante abajo a la izquierda, o sea, más allá de más 90, más 120, ¿de acuerdo? Y eso también puede ocurrir en corazones verticalizados durante la expiración, en individuos que son muy delgados de hábito esténico o con anomalías torácicas. Y luego también podemos verlo en lactantes y niños porque los niños y los lactantes sabéis que predomina todavía el ventrículo derecho, entonces el eje, el corazón está más verticalizado, ¿de acuerdo? Entonces este es un eje a la derecha. Estamos hablando de los ejes eléctricos, de lo que hemos hecho antes a partir de las derivaciones frontales, todo lo que hemos hecho de cómo se hace el eje eléctrico. Bueno, este es un típico ejemplo que es muy bonito, que por eso lo traigo aquí, de un bloqueo V de primer grado, que es, sabéis lo que hemos dicho, cuando el PR es tan largo, desde el inicio de la onda P, parece que se pierde, parece que no se sigue de complejo QRS, pero aquí está, ¿vale? Concretamente lo he dejado aquí puesto porque este PR, si hemos dicho que lo normal tiene que ser hasta 200 milisegundos, es de 355 milisegundos. Es decir, casi es 2 veces más de lo normal. Esto era un electro de un chico joven. Lo normal es que si el paciente en el bloqueo V de primer grado no tiene, es una persona joven, no tiene síncopes, en principio no se ve nada anormal, pues no hay que darle importancia, ¿vale? Solo un poco vigilancia. Evidentemente, si es un paciente más anciano, pues hay que estar atento a que no aparezcan otros grados de bloqueo, ¿de acuerdo? Pero bueno, si el señor tampoco, aunque sea anciano, no tiene síncopes, se ha puesto un Holter y no hay otros grados de bloqueo, pues tampoco hay que, bueno, vigilancia, pero tampoco hay que poner un marcapasos. Lo que hemos dicho es este electro de antes, que os llamaba la atención de las ondas Q que no tienen por qué ser patológicas siempre, ¿vale? Entonces, para que una onda Q sea si es normal, es estrecha y poco profunda, ¿vale? Y en general no supera el 25% del QRS, ¿de acuerdo? Y cuando ya supera el 25% o es muy ancha, es cuando hablamos de Qs patológicas. Y mirad, una cosita importante, ¿qué hemos dicho de las derivaciones precordiales? Que como es lo que, por eso me he detenido tanto a explicar esto, que en V1, V2 lo normal es que el complejo sea RS, con lo cual no debe haber nunca una Q en V1, V2, ¿de acuerdo? Y luego, estas Qs que os he dicho que son mini Qs, que se observan en V5, V6, que es lo que os he dicho que es la despolarización del septo, pues estas Qs no son patológicas, ¿vale? Y son mínimas, muy estrechas y muy poco profundas. El patrón de repolarización precoz, muy famoso también, muy famoso
Pues porque, bueno, pues este es el típico que se observan los jóvenes, que parece que hay un ascenso del segmento ST, está marcado ahí donde lo vemos, aquí con estas flechitas. Es un electro que se ve en un chico que puede tener 35 años, joven, deportista, puede ser o no más deportista, 25, que está tan normal, tan asintomático, que llega a hacerse un electro preoperatorio porque se le van a operar de un menisco, que jugando, por ejemplo, se lo rompió. Y vemos este electro y entonces, claro, pues en principio este ascenso, que es así, bueno, pues con esta forma, cóncavo, en casi todas las derivaciones, pues es el famoso patrón de repolarización precoz, que no tiene tanta importancia. De acuerdo. ¿Qué puede ocurrir? Llamamos aquí lo que se llama repolarización precoz y deportista. Bueno, pues mirad, en el deporte se producen una serie, o sea, el corazón del deportista sufre una serie de alteraciones, ¿de acuerdo? El deporte en sí, siempre hemos dicho que es bueno y produce una serie de alteraciones en el corazón, ¿de acuerdo? Pero esas alteraciones que le producen el corazón por el deporte nunca van a llegar a ser patológicas, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente en el deportista se observan estos patrones de repolarización precoz y por mucho deporte que haga, nunca debéis considerar que ondas T profundas negativas en V4, V5, V6 son de deportista. De hecho, ha habido un estudio hace poco en que cuando, analizando a muchos deportistas, pues las ondas T, por muy deportistas que sean, tienen que ser positivas, ¿vale? Si son negativas, hay que empezar a sospechar que ese deportista no es un corazón de atleta, sino que es una miocardiopatía incipiente. Bueno, pues os voy a decir aquí, como un poco la excepción, un poco la anécdota. En los deportistas afroamericanos, o sea, por ejemplo, caribeños, no vamos a tener ninguno aquí, bueno, pues este patrón que vemos en V1, V2, con esta especie de ascenso y luego una onda T negativa, para ellos es un patrón de repolarización precoz, pero normal. ¿De acuerdo? O sea, lo normal en nuestros deportistas europeos es ver este patrón de repolarización de esta forma, con el ascenso del segmento ST, pero unas ondas T positivas. Y en los afrocaribeños sí que ven, o los razadas de color, que también pueden tener en V2, V3 esto negativo, siendo una repolarización normal de deportista. Pero nunca ya si pasa de V3 y se ven ondas T negativas en V4, V5, V6, hay que estudiar un poco más a ese deportista o al menos seguirlo. ¿De acuerdo? Esto es que es una foto tan bonita, tan curiosa, que no sé ahora en qué artículo venía, pero por eso si leéis la letra pequeña, pues dice, diferentes patrones de repolarización precoz en dos atletas saludables, o sea, sanos, ¿vale? Este sería el europeo y este aquí, bueno, pues que pone que es así, pues está descrito en razas afroamericanas, ¿de acuerdo? Bueno, otra variante de la normalidad. Mirad, a veces, pues las mujeres, porque es más en mujeres y en niños, he dicho que por lo general las ondas T son siempre positivas, excepto en AVR. Bueno, pues en V1 y V2, llegando a V3, puede haber una onda T que sea negativa. Y entonces eso ocurre en el 20% de los adultos sanos, en mujeres y en sujetos de raza negra, un poco de raza negra, uniendo un poco a los deportistas que os he dicho antes. La T es negativa, no muy profunda, y es lo que nosotros llamamos alteraciones inespecíficas también de la repolarización y que a veces se mandan también a la consulta, ¿vale? Y esto se puede decir que es como un patrón de persistencia del patrón infantil, ¿vale? O sea que esto también es una variante de la normalidad, o al menos de no asustarnos tanto.
Los que no seáis cardiólogos, que creo que sois todos médicos de atención primaria o médicos interna, cualquier otra especialidad, con toda vuestra razón y vuestro derecho y todo, si tenéis alguna duda, yo siempre digo en los cursos que nunca hay que quedarse con dudas, que a vosotros podéis decir, bueno, que esto yo creo que es normal porque me lo han contado y tal, pero bueno, ante la duda mandarlo al cardiólogo o consultar con un cardiólogo porque no merece la pena nunca quedarse con dudas, ¿de acuerdo? Otra variante también de la normalidad, que esta la podemos tener incluso alguno de nosotros, ¿vale? Que es lo que llamamos el bloqueo incompleto de rama derecha. Y es que si nos fijamos aquí en V1, o sea, los complejos QRS no son anchos, ¿vale? Miden lo normal, entre 0,10 y 0,12 segundos. Y lo que vemos aquí en V1 es una R, o sea, tenemos la R normal, patrón normal, RS y una R'. Bueno, pues esto es un patrón RS-R', que es una variante en la normalidad. Cosa curiosísima, os lo digo porque me pasó el otro día con una niña de 15 años que trajeron sus padres. De repente dicen, él ha hecho un electro, el médico de atención primaria, y tiene un bloqueo, parece, bueno, se llama un bloqueo de rama derecha, y lo traen con un electro así. Bueno, decimos, bueno, va a pasar la consulta. A ver, hacerle otro, nosotros en nuestra consulta, hacerle otro electro. No tenía esto. ¿Por qué? Porque ocasionalmente desaparece simplemente bajando los electrodos de las derivaciones V1 y V2, uno o dos espacios intercostales. Es decir, que probablemente en el centro de salud pues hubieran puesto V1 y V2 muy arriba y en nuestro centro pusieron V1, V2 colocado no exactamente igual, sino un poquito más abajo y ya no había este patrón. Curioso. A la niña no la hubieran mandado al cardiólogo porque solamente con bajar un poquitito bueno, más que nada no pasa nada porque se demostró que era normal, pero no hubieran tenido a lo mejor 2 semanas esperando al cardiólogo, pues a los padres muy nerviosos también pensando si esto era normal o no era normal, ¿de acuerdo? O sea que fijaros esta variante de la normalidad, qué curiosa es, que depende un poco de la posición de los electrodos. Bueno, la onda U es esta que no miramos nunca, tiene un significado incierto, va detrás de la T y sobre todo donde se ve y donde está ahí más relacionada y donde la vemos más evidente es en caso de hipopotasemia, pero muy evidente en casos de hipopotasemia que bueno, que prácticamente estás ya, fijaros en estos casos, lo normal, la U se va haciendo más prominente dependiendo del potasio va bajando, que ya que este señor con 1 de potasio pues tendrá una arritmia, un poco le va a quedar, ¿de acuerdo? O sea que aunque también esta onda U aparece con otro tipo de patologías, y con otro tipo de fármacos. Y ya a partir de aquí, pues vamos a pasar un poco, bueno, me he extendido mucho porque a veces, pues como tenía que explicar esas dos cosas del eje y de la transición, porque me lo habéis preguntado expresamente, pues vamos a hablar un poco de los bloqueos, así un poquito, parece que tengo muchas diapositivas, pero todas vienen en los apuntes, ¿vale? Entonces, entendiendo lo que habéis entendido del electro normal, vais a entender los bloqueos de rama. Este es el sistema de conducción. Cuando llega a la conducción, como hemos dicho, primero sale del nódulo sinusal, la aurícula, llega al nódulo auriculoventricular, las dos ramas de la de His y a la vez, despolarización a la vez de los dos ventrículos. ¿De acuerdo? Bueno, esto para un poquito la diapositiva, porque esto es un poquito la traducción de lo que va pasando eléctricamente a cómo se va viendo en el electro. ¿Vale? Acordaros, nodo sinusal estaría por aquí, conducción sinoauricular. Y cuando ya, bueno, se inicia la despolarización auricular, aparece la onda P, que siempre hemos dicho que la onda P es la de la contracción auricular. Y luego fijaros que entre la contracción auricular y la contracción ventricular, en todo este trocito, el impulso pasa por el nodo AV y luego por las ramas de His, de Purkinje, se despolariza ya todo. O sea, en este pequeño trocito pasan muchas cosas eléctricas
Y luego ya se produce la contracción de los ventrículos que está marcada por el QRS. ¿De acuerdo? O sea que en este trocito el impulso hace mucho camino, que por esto dicen que este segmento, que no es el intervalo PR, sino que es el segmento este PR, pasan muchas cosas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, bueno, pues mirad, para entender los bloqueos de rama hay que entender, y ya no lo voy a volver a repetir, lo que hemos hablado primero de cómo son las despolarizaciones en las precordiales. Y como esto ya lo sabemos, lo pasamos. Y esto vuelve a ser el electro normal y la transición se produce entre V3 y V4, como hemos dicho. ¿Y qué ocurre cuando hay un bloqueo de la rama derecha? Que sería este caso. Bueno, pues cuando hay un bloqueo de la rama derecha, lo que va a ocurrir es que en la derivación V1 y V6, o sea, esto empieza normal, porque esta funciona, lo que pasa es que no pasa por aquí, y luego el impulso llega desde aquí, desde el izquierdo a lo derecho. Entonces, la primera parte del complejo QRS, es decir, onda RS, en V1 se mantiene, igual que en V6, mini QR. Pero lo que está alargado, porque es la parte segunda, porque no es la despolarización a la vez, sería la parte que comprende el ventrículo derecho y por eso se ve este ensanchamiento importante del complejo QRS, que sabéis que es lo que ocurre en los bloqueos de rama, que es superior a 0,12 segundos a 3 cuadritos, y en el bloqueo de rama derecha, con solo mirar en V1 y ver RS, R'. Y en V6, la mini QS, la R y luego una S muy grandota y muy profunda. Y un ensanchamiento del QRS. Esto sería el bloqueo de rama derecha. Y entonces, bueno, cualquier electro que nos pongan es que va a ser igual. Si miramos en V1 tenemos RS, R segunda, y si miramos en V6 podemos perder esta Q también, la primerina, pero luego ver sobre todo la S profunda aquí en V6. Y si ya miramos, bueno, digamos, esta es una diapositiva que también puede decir que puede verse en personas sanas, que si no es ancho es bloqueo incompleto rama derecha y que, bueno, pues aunque sean personas sanas, pues en personas que tienen hipertrofia ventricular derecha, EPOC, comunicación interauricular, cor pulmonale, también se puede ver un bloqueo de rama derecha. O sea que lo suyo también, sobre todo si es de nueva aparición, es que se estudie, se descarte que haya patología cardíaca. Y aquí, por ejemplo, me paro un poquito, 3 segundos, para que se grabe bien. Pues este sería un ejemplo también de un bloqueo de rama derecha. Que aquí parece que RS, la S no es tan evidente, pero esta es la segunda R. Y aquí, en V6, sí que vemos esta S tan profunda. Y esto que pongo aquí es para que todos, bueno, no piquéis y lo adivinéis, para que lo adivinéis, de acuerdo, mirad. Aquí, que hay gente que dice, bueno, sí, ¿qué es esto? Esto es un infarto agudo, tengo una onda Q aquí profundísima. Ah, falta aquí, efectivamente. En V1 falta esta R, lo que sería la RS, ¿no? Por lo tanto, esto es una Q muy profunda. Pero ¿y esto qué es? Este pico de aquí. Bueno, aparte de que hay una elevación del ST, y esto es un electro ya de un señor que está en fase subaguda, ya ha pasado 12 horas o 14 de un infarto, esto es la segunda R del bloqueo de rama derecha. ¿De acuerdo? Esto es un bloqueo de rama derecha y este señor está teniendo un infarto anterior. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Os digo esto porque a algunas personas pues se les olvida decir que este señor no solamente está teniendo un infarto anterior, sino que de base o de nuevo desarrollo tiene un bloqueo de rama derecha. ¿Qué pasa con el bloqueo de rama izquierda? Que la rama izquierda es esta que estábamos aquí y entonces ya la despolarización no se efectúa como os he contado en la primera parte de la charla. Ya no hay esa despolarización del tabique,
porque es que justo ya está esta rama alterada. Entonces, el bloqueo rama izquierda es casi para aprendérselo de memoria. Todo el complejo QRS no tiene nada que ver con el complejo QRS normal, nada. Un complejo muy ancho, y yo lo que digo siempre es como en forma de M, en forma de casa, yo lo llamo, es como una casa ancha, tiene aquí una M, y se ven V5, V6, 1 y AVL. Muy similares los complejos en estas 4 derivaciones que os digo. Y además, una cosa muy importante es que el bloqueo de rama izquierda altera la repolarización y entonces causa ondas test profundas, parece un descenso del ST con ondas test profundas y negativas en estas derivaciones, que eso es totalmente anormal. Y cuando se ve un bloqueo de rama izquierda, no se olvida tampoco. Este es un electro normal que os he dicho, y aquí, que os he puesto derivación por derivación, veis que no tiene nada que ver con la realidad. A veces decís que no es la M, Ana, que yo aquí no veo M, pues no hace falta, es un complejo ancho, puede estar mellado o no. Mellado o no, es como una casa, así, o esta forma, y suele corresponder V5, V6, 1 y VL muy parecido. Por ejemplo, de un paciente mío, un paciente con miocardiopatía dilatada, pues igual, no os preocupen estas, oye Ana, es que esta M aquí sí que parece una W, es una W invertida, es que me da igual. Mirad V6, como una casita ancha, invertido, 1 y AVL igual. Complejos QRS muy anchos, no tiene nada que ver con la normalidad y con esta forma. Y ahora tengo aquí una diapositiva que a mí me gusta muchísimo porque es como recoger en V1 y en V6 lo normal. Fijaros como no decimos tonterías, que en todos los sitios lo pone. O sea, que es que a veces son cosas sutiles que ya vosotros estáis haciendo un curso de electro que estamos intentando que sea un poquito más profundo que el que puede estar recibiendo un estudiante, ¿vale? Entonces, quizá nunca os habéis percibido de esta RS en V1 y de esta mini Q que llamo yo en V6. Esto es lo normal. Bueno, pues en el bloqueo de rama derecha, la primera parte se mantiene, ¿vale? La primera parte se mantiene y nos aparece una segunda R aquí y en V6 una S muy profunda. Y luego el bloqueo de rama izquierda es el que no tiene, es como explicación, digamos, lo podéis llamar una forma de M, W invertida, ancho y sobre todo con la repolarización en V6 invertida, ¿de acuerdo? Entonces esta diapositiva es muy bonita porque luego teniéndola en mente y solo mirando V1 y V6 podéis ver este tipo de bloqueos. Siempre con complejos QRS anchos, ¿vale? Bueno, entonces, el hemibloqueo anterior izquierdo, pues mirad, aquí me hace gracia porque el bloqueo anterior izquierdo, siempre cuento la misma anécdota, es cuando el eje está muy desviado a la izquierda y está en el cuadrante superior derecho, el que corresponde a 0 y a menos 90 grados. Bueno, sabéis todos la fórmula famosa, porque yo la aprendí gracias a vosotros, a los primeros residentes, a lo del curso, porque yo nunca me había estudiado esto. Lo de PNN, positivo, negativo, negativo, PNN, da, que sería da igual, PNA, positivo y negativo. O sea, PNN da PNA. Positivo, negativo, negativo. Da igual, positivo y negativo. Bueno, pues esta fórmula no es más que ver cómo están los QRS de las derivaciones frontales, pero que corresponden exactamente a lo que sería un eje eléctrico muy a la izquierda, que como estudiamos el eje eléctrico antes, os he dicho que en D1 la vemos positiva, ¿vale? Pues está en el hemicampo derecho. Miramos en AVF. Si en AVF estuviera positiva, sería un eje normal, pero cuando está tan negativa como está aquí, es un eje
que está desviado a la izquierda y sobre todo cuando en AVR es así positiva o isodifásica. ¿De acuerdo? Entonces hay grandes listas para saberse cómo es el hemibloqueo anterior izquierdo, pero que si lo analizamos, el hemibloqueo anterior izquierda corresponde a cómo estaría un eje muy a la izquierda y cómo están las derivaciones frontales, los complejos QRS. Entonces esa regla mnemotécnica que ya me la he aprendido yo ya bien, pues eso, es como, pues ya está. Tenemos que ser positiva, negativa, negativa, da igual, positiva y negativa. ¿De acuerdo? Entonces este es el hemibloqueo anterior izquierdo. Y a continuación, pues, como os he dicho, que hay grandes listados de lo que ocurre, de cómo se verían las derivaciones en los bloqueos, pues te dice, por ejemplo, vamos a leer este. En 2, en 3 y en AVF se registra una onda R que se sigue de una onda S profunda. Pues claro, lo que hemos dicho es que en AVF, para que el eje sea muy negativo, tiene que haber un complejo RS profundo, porque lo negativo es lo que predomina, ¿de acuerdo? Entonces, para eso el eje es muy negativo. Y esto sería, pues, todo el electro normal y aquí va analizando cómo son cada derivación. Vale, en AVR, cuando es positivo, en el hemibloqueo anterior izquierdo, es un eje muy negativo, situado a lo mejor a menos 75. ¿De acuerdo? Esto lo estoy parando un poco para que luego lo vayáis leyendo tranquilamente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues para que luego vayáis haciendo ejercicios y lo vayáis mirando, ¿eh? Bueno, y este es un electro ya in situ de un hemibloqueo anterior izquierdo, en el que volvemos a aplicar la regla mnemotécnica, positiva, negativa, negativa, pero que negativa, eso es RS, RS. Mirad, aquí en AVR muy positiva, con lo cual este eje es muy izquierdo, vamos a decir menos 75. AVL positiva y AVF negativo. O sea, ya solamente uno positivo y AVF negativo sabemos que está en ese cuadrante que he dicho derecho y superior. Pero ya al ver que en AVR es sobre todo muy positivo, pues tiene que estar más allá de donde se sitúa AVR, que es más allá de menos 30, porque es muy negativo, ¿vale? Bueno, otro hemibloqueo. Igual, se cumple la misma regla mnemotécnica, porque es que una vez visto uno, son iguales todos. Y en el hemibloqueo posterior izquierdo, pues pasa, digamos, un poco lo contrario. El eje está a la derecha. Es un hallazgo poco frecuente y se ve habitualmente en combinación con el bloqueo de rama derecha. Aislado es poco frecuente, aunque yo tengo un ejemplo aquí de uno aislado. Y mirad qué cosa más chula, que os voy a dar un consejito, así un detalle. Os he dicho que cuando miramos de uno, en 9 de cada 10 personas es positivo, porque sería un eje normal. Pero cuando nosotros vemos que en D1 es isodifásico, es más negativo, este eje ya está situado a la derecha. Chin, ojo, nos tenemos que saltar una luz, una bombilla. O a este señor tiene un eje a la derecha y le pasa algo y tiene patología, o eso no me bloqueo posterior izquierdo y a lo mejor no tiene nada, ¿vale? Entonces, aquí está. Y luego la regla mnemotécnica es igual que la anterior, pero al contrario. Donde P de positivo aquí es negativo y se va diciendo la misma regla mnemotécnica, que casi es más difícil saberse la regla mnemotécnica porque no tiene así como una frase que ver que en D1 este eje está a la derecha y por eso casi siempre va a ser, hay que pensar en mi bloqueo posterior izquierdo. Y luego ya está la combinación de los dos, del bloqueo rama derecha y del hemibloqueo anterior izquierdo. Ojo, bloqueo de rama derecha y a la vez el eje aquí, AVF, negativo. Ya claro, los bloqueos la cosa se van complicando cuando ya se van sumando cosas, ¿de acuerdo? Bueno, nada, vamos a este caso clínico que tengo aquí puesto,
es que es un caso muy chulo porque, bueno, pues es una persona que normalmente aquí tenía un bloqueo en mi bloqueo anterior izquierdo y posteriormente pues tiene un bloqueo rama derecha y un en mi bloqueo anterior izquierdo. Y ojo, porque esto ya es un bloqueo bifascicular y a lo mejor si tiene un PR largo es un bloqueo trifascicular y estos acaban implantándose un marcapasos definitivo. ¿Vale? Luego aquí tenemos la combinación de los dos bloqueos, al contrario, rama derecha y posterior. Mirad, el de rama derecha lo tenéis a huevo. R, S, R'. S profunda. Y, ahora, nos pasamos aquí. ¿Qué he dicho de D1? Hacia la derecha. Pues ya está. Este es un típico ejemplo súper bonito de bloqueo rama derecha y en mi bloqueo posterior izquierdo. Nada, eso me parecía así tan fácil que, claro, yo lo estoy contando así como tal, cuando se ven ejemplos, y al final es que lo tenéis como una fotografía, como decís, mira, esta es Belén Esteban, que la conozco y aquí está, y este es fulanito de tal. Bueno, he dicho eso porque hoy era una charlita en personas mayores, como en un asilo. Y claro, he tenido que hablar de Belén Esteban porque ellos también ven mucho la tele, ¿vale? Bueno, y por último, ya para acabar, es lo que se llama este síndrome que tiene nombre, que es el síndrome de Rosenbaum, que es, imaginaros, es un paciente que tiene un bloqueo de rama derecha y que en algunos electros se bloquea la subdivisión anterior de rama izquierda y en otros se bloquea la subdivisión posterior de rama izquierda. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es un caso de implantar marcapasos ya, porque si en un momento dado se bloquea todo, queda bloqueado. Es decir, que yo he visto un caso real. En esta parte de arriba sería un paciente, es el mismo, claro, con el bloqueo de rama derecha y el hemibloqueo anterior izquierdo, y en otro caso que fue otra vez a consulta, tenía el bloqueo rama derecha y un hemibloqueo posterior. En el momento en que esto se detecta en dos electrodos distintos, aunque la persona no haya tenido todavía síncopes, por suerte, hay que implantar un marcapasos. Y bueno, pues nada, ya lo vamos a dejar aquí porque ya nos hemos pasado un poquitito más y si no las cosas ya se empiezan a acumular en la cabeza. Miraros todos los apuntes porque en realidad todas las diapositivas, hago un poquito aquí también, he dejado esta última y nada, yo creo que son muchas cosas, yo lo entiendo, pero esto hay que irlo repasando, volviéndolo a mirar. Si como la videoconferencia queda colgada, pues bueno, pues la miráis todas las veces que necesitéis y luego si tenéis dudas, pues por supuesto, por favor, los mensajes, los mails, las notitas, todo lo que queráis, pues me lo enviáis. Y con esto ya os emplazo hasta el siguiente miércoles que haremos la siguiente videoconferencia. Y nada más. Ya he acabado. Muy bien, Ana, pues muchas gracias. Bueno, oye, que te he alargado un poquito, lo siento. Es que No, me he no, puesto o sea, me he puesto tan emocionada. sí, ya lo sé. No, pero sí, a mí los electros me gustan, la verdad. O sea Sí, pero no hay cuando ya, problema. cuando ya es la quinta vez que lo oyes, ya dices, ahora va a contar esto. Que me No, lo da sé. igual, da Bueno, igual. Si fuese de microbiología, no, yo no sé si aguanto, pero vamos, de electros sí. bueno, pues nada, que lo paséis bien y no mucho calor y que vayáis a la piscina en estos días. Sí, eso está asegurado. Venga, Bueno, igualmente, Ana. vale, venga, Un beso. pues un beso. Venga, Hasta adiós. luego. Hasta luego, hasta luego.